idea tiene que ver con algo que me transmitieron los primeros educadores que yo percibí con valor político, que eran los educadores que yo tuve en los movimientos sociales, el voluntariado en los últimos años del franquismo, y que reivindicaban que toda persona en la vida cotidiana en cualquier momento hace política. Entonces la primera cuestión sería es ¿qué ocurre cuando no hay conciencia política en los actos educativos, sociales, sanitarios, sobre todo en la intervención social por encargo público en un sistema de derechos? Y desde aquí hay una idea que me interesa mucho que tiene que ver con el encargo social. Podemos hacer educación, podemos hacer formación, investigación desde ámbitos privados o porque tenemos vocación filántropa, pero en el marco de una política de un Estado de Derecho o unas sociedades democráticas o unas sociedades en las que se garantizan los derechos de las personas, esto se hace desde situaciones en las que hay un encargo social que es el garante de determinados derechos. En esa situación las personas, los educadores en este caso, los formadores, los investigadores, la academia, los operadores sociales en general, no pueden perder de vista esta dimensión del encargo social. El encargo social es una dimensión también identitaria, es decir, las personas no hacen lo que quieren, no hacen cualquier cosa, sino que hacen las cosas producto de una política y son agentes políticos. Y en esta cuestión creo que la política tiene que ver con un diálogo, una conversación, una relación no solo individual, sino colectiva, y la construcción identitaria juega un papel muy importante. Es un tema que me interesa muchísimo. A veces, para sobrevivir, las personas no quieren escuchar este encargo social, o no lo quieren cuestionar, o no lo quieren negociar, y sobreviven inventando un encargo que a veces es ideológico. Las últimas polémicas que hemos tenido en nuestro país con las posturas políticas más populistas y más de extrema derecha que quieren cuestionar algunos encargos, como puede ser el de las garantías conseguidas para luchar contra la violencia machista o con las garantías para otro tipo de minorías desde la educación más generalista, cuestionan este encargo social y lo intentan tambalear. Y algunas veces, algunas personas, algunos operadores sociales en algún lugar se han dirigido no desde la reivindicación ideológica, sino desde la puesta en valor de este encargo social. Creo que esto es una conversación muy interesante para hablar de política desde la garantía que nos da ser personas que recibimos un encargo y no hacemos cualquier cosa porque queramos nosotros, sino porque ponemos valor a este encargo.